tal? Buen día. ¿Cómo amanecieron? Bueno, ya estuvimos alabándole a Dios, cantándole a Él, agradeciéndole por sus bondades, por la salvación tan grande que tenemos. Y hoy quería con ustedes pensar en este tiempo que a veces hay tanta conversación, ¿no es cierto?, que nos hace sentir mal, que podamos realmente como cristianos tener la certeza de que tenemos esperanza, de que hay esperanza en el Señor, de que a pesar de que por momentos nos inunda un ambiente de temor, de miedo, ¿no es cierto?, como cristianos podemos tener victoria ante el temor, podemos tener victoria ante las circunstancias y esas preguntas que se nos disparan por momentos en estos momentos que estamos viendo con todo esto de la pandemia. A veces tenemos miedo y temor y decimos, me enfermaré, ¿se va a enfermar algún familiar que quiero? ¿Cómo va a ser esto de que todo el mundo habla de que va a venir el pico y tenemos que estar preparados para ese momento? ¿Cómo va a ser ese momento? Y todo esto que desconocemos nos da temor, ¿no es cierto? Porque no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Y es un temor fundado, porque claro, como desconocemos la situación, ¿sí?, es por momentos fundado, y esa situación va adquiriendo en nuestra vida cierto poder, cierto dominio sobre nosotros. Esas incertidumbres van teniendo cierto poder, dominio sobre nuestras vidas. Por eso yo quería que hoy podamos pensar de que tenemos esperanza y que podemos como cristianos tener victoria sobre el temor. Ahora, yo busqué en el diccionario, vos sabés que yo busqué en el diccionario lo que es el temor, la definición, ¿no es cierto?, que el diccionario nos da, y te la voy a leer. Dice que es la sensación inquietante, como una alarma o una advertencia ante algo malo que puede llegar a suceder, ante algo que nos causa una amenaza o un sentimiento de pérdida de control. Es decir, es eso que sentimos, es decir, nos sentimos amenazados por lo que va a ocurrir, ¿sí?, porque lo desconocemos. Y eso nos causa una sensación, una alarma. Está bien, es verdad, el temor por momentos vos me dirás es bueno, y claro que es bueno. ¿Por qué? Porque gracias al temor yo me prevengo y hago caso a las medidas preventivas que me dicen que tengo que hacer, ¿no es cierto? Ponerme el barbijo, tener la distancia con la otra persona, ciertos recaudos. Y eso, los recaudos, ¿por qué hago caso? Porque tengo cierto temor, es decir, esa sensación inquietante ante algo que desconozco y que nos amenaza. Pero el problema es cuando eso me domina. El problema es cuando eso tiene poder sobre mi vida, sobre la vida de nosotros como cristianos. Porque la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Te acordás? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿qué pasa? Que a veces parecería como que este espíritu que Dios nos dio, de poder, de amor y de dominio propio, no se ejercita plenamente en nuestras vidas. Bueno, a veces el miedo nos domina por duda, ¿no es cierto? Dudamos, no sabemos cómo se van a desenvolver las cosas, entonces eso nos da cierto temor. A veces porque el temor viene también porque imaginamos, me enfermaré, se va a enfermar fulanito de tal, ¿cómo va a ser aquello? ¿Cómo va a ser mi situación económica? ¿Cómo va a ser mi vuelta al trabajo? Entonces imaginamos, y esa imaginación nos lleva a ver cosas que no son tales, o que no sabemos cómo se van a presentar o cómo Dios la va a permitir, y eso nos da temor. A veces la ignorancia, o lo contrario, el exceso a veces de información también nos da temor. A veces la ignorancia, ¿por qué? Porque no estamos informados, y al no estar informados bien de cómo es cada cosa,
Y a veces el exceso, porque recibimos tanta información, hoy en día pasa eso, nos llegan WhatsApp, correos electrónicos, la televisión, el Facebook, nos llega información, opiniones, ideas, lo que pasa allá, lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, en Estados Unidos, en China, y nos viene tantas cosas que ese exceso de información también nos da cierto temor. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es reconocer que hay una situación que nos está dando temor y poder identificarlo. ¿Qué es el temor? ¿El temor a cómo se va a plantear el futuro? ¿El temor a cómo voy a empezar a trabajar? ¿El temor a si me voy a poder sustentar económicamente? ¿El temor a si yo me voy a enfermar? ¿El temor si mi familiar se va a enfermar? ¿Cuál es el temor que tengo? Poder reconocerlo y poder identificarlo. Poder identificar esa situación que está teniendo poder y por la cual yo me siento amenazado y está teniendo poder en mi vida. Poder identificar. En segundo lugar, darme cuenta que eso está dividiendo mi mente. ¿Sí? Me está dividiendo mi mente y me está trayendo también problemas. ¿Sí? Entonces, saber que la lucha en la vida cristiana es en nuestra mente. Entonces yo reconozco, identifico y fortalezco mi manera de pensar. ¿Sí? Mi manera de pensar. Y me doy cuenta que es una lucha espiritual, que tengo que ganarla en la mente. ¿Sí? Porque yo estoy dándole poder en mi mente a otra circunstancia que está ejerciendo poder en mi vida. Y ese poder me está anulando. Aún puede tener consecuencias físicamente, ¿no es cierto? Angustia, dolor de estómago, esa sensación interior, dolor de cabeza porque pienso, no descanso bien a la noche. Y eso también daña mi relación con Dios. Entonces, identifico, me doy cuenta que es una lucha espiritual. Y entonces cuando me doy cuenta que es una lucha espiritual, voy a la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a la Biblia. ¿Sí? Y yo quiero compartir con vos un pasaje de la Biblia. Y quiero que busques en el libro de Isaías. Vamos a leer en el libro de Isaías. ¿Sí? Yo te lo voy a leer. Y anda buscando. Ya cuando, en el capítulo 40, busca a partir del capítulo 40. Pero ya cuando nombramos a Isaías, ya Isaías nos muestra por dónde viene la victoria sobre el temor. Isaías significa salvación del Señor. ¿Sí? El nombre de Isaías significa salvación del Señor. Es decir, que ya nombrando a Isaías nos damos cuenta que la salvación viene del Señor. El temor se va a ir yendo a medida que yo voy asignándole poder en mi vida realmente al Señor. Y voy a ir, y cuando vaya confiando más y asignándole más poder en mi vida al Señor, que Él es la salvación, el temor se va a ir disipando. ¿Te acuerdas ese himno tan lindo que dice, mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él? ¿Sí? El libro de Isaías es un libro que muestra la soberanía de Dios, muestra la grandeza de Dios, muestra el poder de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. El libro de Isaías es un libro que habla y tiene una aplicación para ese momento del pueblo de Israel, tiene una aplicación para nuestra vida, como lo vamos a ver hoy, y tiene una aplicación también de profecía, alguna que ya se cumplió para el pueblo de Israel y otra que se va a cumplir para el pueblo de Israel y para todos. ¿Sí? Los que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero en especial yo te desafío a que en estos días leas del capítulo 40 al 48. ¿Sí? No lo vamos a leer ahora, porque va a ser muy largo. Pero lee del 40 al 48 en estos días. Ahí en especial la concentración justamente es ahí, en la grandeza de Dios. ¿Sí? En este reconocimiento de cuán grande es el Señor. Ya el capítulo 40 en el versículo 1, ¿sí? Si lo leemos, dice, consolaos,
mi pueblo, dice Dios, en mí. Es decir que ya empieza el capítulo 40 buscando la consolación en Dios. ¿Sí? La palabra consolar es familiar de confortar, ¿sí? Con fortaleza. Es decir, que el Señor nos está diciendo que en Él tenemos la fortaleza, con Él tenemos fortaleza, con Él tenemos consuelo, con Él podemos vencer toda situación y podemos salir victoriosos ante el temor de lo que pueda ocurrir el día de mañana. Porque ya nuestra mirada, nuestra vida va a descansar en el Señor, en la grandeza de Él y realmente en el poder que Él tiene. Pero en esta mañana quiero que nos concentremos, yo te lo dejo para que leas del capítulo 40 al 48, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a leer unos versículos del capítulo 41. Y vamos a leer a partir del versículo 8, capítulo 41 de Isaías, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Escucha a Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más lejano y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. El Señor afirma, Israel, pueblo de Judá, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Señor Santo de Israel, soy tu Redentor. Versículo 15. Haré de ti un instrumento de trilla, nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El huracán los desparramará. La gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Señor de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas. Haré brotar arroyos en la tierra seca. En el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes y olivos. En la tierra seca haré crecer pinos, juntamente con abetos y cipreses, para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. Yo te leí, ¿sí?, el capítulo 41 del versículo 8 al versículo 20. Y nos vamos a centrar en este momento en esos versículos, ¿sí? ¿Para qué? Para ver que el Señor nos está diciendo en esta mañana que no temamos, que confiemos en Él, que la grandeza de Él es sobre todas las cosas y tenemos que confiar en Él y asignarle poder a Él, a su grandeza, y no a aquellas cosas que nos pueden amenazar el día de mañana y no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. No lo leímos, pero si vos lees los versículos del 1 al 7, ¿sí?, no te lo voy a leer ahora, ahí habla de que hay un siervo de Dios, y si vos lees los demás capítulos te vas a dar cuenta que está hablando del rey Ciro, ¿sí?, que Ciro fue utilizado por Dios, ¿sí?, en todo lo que él hizo, en todo lo que él conquistó, en todas las decisiones que él tomó, fue al servicio de Dios, para el propósito de Dios. Dios lo usó, cada decisión la usó para su propósito. A pesar de que él no era parte del pueblo de Dios,
Y esto ya me está hablando, ya nos está hablando de que Dios usa situaciones, personas, como fue Faraón en su momento, como fue Pilato, ¿sí? Como puede ser ahora esta situación de pandemia. Dios usa, permite para su propósito. Y así lo usó así. Pero a partir del versículo 8, lo primero que quiero que veamos en esta mañana es que Dios anima al pueblo y nos anima a nosotros porque somos escogidos por Él. Fíjate que dice la palabra y que lo leímos. Escucha Israel, pueblo de Jacob, mi siervo a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí, no te he rechazado. Fíjate que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, estén tranquilos, porque ustedes son escogidos. Son mi pueblo, que yo los escogí, los recogí, los traje. ¿Sí? Esto es una profecía de que está pasando, pasó, está pasando y va a pasar en el futuro para el pueblo de Israel. Pero está hablando de Israel, ¿no es cierto? Que significa gobernado por Dios, que era de Él, y que a su vez también lo había escogido a Jacob. A Jacob el engañador, el embustero, el que era conspirador, el no digno de confianza, también había sido escogido. Es decir, que en el plan de Dios, Dios escoge. Y Dios nos escogió como sus hijos. No porque nosotros seamos buenos, no porque merezcamos algo, sino por su gracia. No lo sabemos por qué. Pero por su gracia Él nos escogió como sus hijos. Y esto nos tiene que dar seguridad de que somos sus hijos, somos llamados por Él con un propósito. Y esto nos tiene que dar seguridad y no temor hacia lo que puede venir. Porque sea lo que sea que puede venir, somos sus hijos. Y nada va a cortar, a dañar la relación que tenemos con Él. Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, somos escogidos por Él. Nada puede dañar esta relación. ¿Sí? Ya el profeta Jeremías, ¿te acordás? Lo decía, él lo reconocía de él mismo. Y Dios le dice a Jeremías, antes de darte la vida, Jeremías capítulo 1, versículo 5, ya te había yo escogido, le dice Dios a Jeremías. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y de la misma forma, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Con un propósito. Y nada puede dañar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ni el coronavirus, ni la pandemia, ni que una autoridad decida, situación económica, nada puede dañar lo que Dios tiene proyectado para cada uno de nuestras vidas. Acordate que los propósitos de Dios siempre se cumplen, lo dice también el profeta Isaías. Y Él lo que dice, se hace. ¿Sí? Lo que dice, se hace. Lo mismo expresa el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, dice, pero Dios que me escogió antes de nacer, por su gran bondad me llamó. Tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara el Evangelio entre los no judíos. Es decir, el apóstol Pablo reconoce lo mismo, que fue escogido por Dios con un propósito. Y esto nos tiene que dar seguridad. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1 dice a nosotros, a todos los cristianos, le dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Y fíjate, lo quiero subrayar, dice desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo 5 dice, nos había destinado a ser
no tener miedo ante lo que, no tenemos que tener temor ante la circunstancia que debemos enfrentar. Porque tenemos que tener certeza en primer lugar de que somos hijos de Dios. No tenemos que temer. Somos escogidos por Dios con un propósito determinado. Pero si volvemos a Isaías en el versículo 10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te digo, no tengas miedo, yo te ayudo. Fíjate, en estos pocos versículos que leímos de este capítulo 41, alrededor de 6 veces, según la versión que usemos, se dice no temas. En estos capítulos que te desafío a leer del 40 al 48 de Isaías, alrededor de unas 10 veces también se dice esta palabra o esta frase no temas. Y si buscas en toda la Biblia, sí, según la versión que usemos, alrededor de 360 a 365 veces está la frase no temas. Es como que lo tenemos que recordar todos los días, ¿no es cierto? Lo tenemos una para cada día del año que nos toca vivir. No temas. Pero fíjate que acá el profeta Isaías está diciendo no temas. Y en este no temas hay por un lado un mandamiento de no temer. ¿Sí? En la versión 60 dice, a Israel se le ordena no temer, dicen unas versiones. Es decir, no tenemos que temer, pero fíjate que este mandamiento tiene una promesa, que dice que no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es decir, que ante cualquier cosa que nos sentimos amenazados que tengamos que vivir el día de mañana, el Señor va a estar con nosotros. Sea lo que tengamos que vivir, Él va a estar acompañándonos con nosotros, su Espíritu Santo va a estar en nuestra vida. No porque haya cualquier circunstancia que tengamos que vivir el día de mañana que desconocemos, el Espíritu Santo se va a ir, la presencia de Dios se va a apartar de nosotros. Nosotros podemos enfrentar cualquier amenaza del día de mañana que tengamos que enfrentar. ¿Por qué? Y no temer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, ¿te acordás? Dice, ¿qué más necesitamos? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Y también el apóstol Pablo, en el mismo capítulo, dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas que necesitamos? No tenemos que temer. Los mismos versículos que leímos, fíjate que dicen, no desmayes. Yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice el pasaje, con la diestra de mi justicia, es decir, con la mano de su victoria. Él siempre va a estar sosteniéndonos. Pero fíjate que el mismo pasaje más abajo, en el versículo 11, dice que aquellos que estarán en contra de nosotros o que nos quieran avergonzar o confundir, van a huir. Es más, los vamos a buscar, dice el versículo, y no los vamos a encontrar, porque se van a ir, se van a disipar. Y termina el versículo 30 y dice que no solamente Él va a estar sosteniéndonos, como dice en los versículos anteriores, con su mano de victoria, sino que Él nos va a tomar a nosotros de la mano. Y como vamos a estar de la mano del Señor, Él nos dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Es decir, que ante lo que tengamos que enfrentar, el Señor no solamente está con nosotros, sino Él está con su mano de victoria acompañándonos y Él nos agarra de la mano. Imagínate que con Él de la mano, que es el Todopoderoso, que es el único soberano, que es el único omnipotente, que es el único omnisciente que está en todo lugar, que es el que conoce todas las cosas. Mirá en qué lugar estamos. Estamos en un lugar recontra seguro.
No tenemos nada que nos pueda amenazar porque estamos con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el que tiene todo bajo control. Él nos agarra de la mano, dice en esta versión Dios habla hoy. No solamente nos acompaña con su mano de victoria, sino nos está agarrando de la mano. Ya el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, 27. Les dejo mi paz os doy. No como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Es decir, la paz, la seguridad que el Señor nos da es diferente a la del mundo. Porque viene de un Dios que es grande, que está con nosotros, que está con sus hijos. Pero también el pasaje de Isaías sigue. Y en el versículo 14, fíjate que dice, el Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo, yo, el Dios santo de Israel, soy tu redentor. Haré de ti un instrumento de trilla nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Y el versículo 16, fíjate al final, dice, entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios santo de Israel. Nuevamente, fíjate que en este pasaje nuevamente nombra a Jacob, ¿no es cierto? Nombra a Israel. Aún a ellos, a Jacob, ¿no es cierto? El engañador, vuelvo a repetirte. Es más, en la versión 60 habla, dice, no tengas miedo, gusano de Jacob, habla algunas versiones antiguas. Es decir, en lo más pequeño, aunque nos sintamos lo más pequeño y lo más vil del mundo, somos los hijos de Dios y Él está con nosotros, no tenemos que tener miedo. Él es nuestro Redentor, Él es el que nos redimió. ¿Sí? Él es el que nos ayuda en todo momento y no tenemos que tener ningún miedo. No hay obstáculo más grande que Dios. Es decir, no hay nada que pueda ponerse delante del poder de Dios. Él todo lo puede. Y fíjate que dice que Él va a actuar en nuestras vidas, dice, ¿para qué? Para que entonces nosotros nos alegremos, dice, en el Señor y estaremos orgullosos en el Dios Santo de Israel. Es decir, que Él va a actuar en nuestra vida para que nosotros nos regocijemos en Él, para que lo podamos alabar. Su ayuda es tan grande que nos va a llevar a glorificarlo a Él, a darle las gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso no tenemos que tener temor, porque, vuelvo a repetirte, somos sus hijos, porque la ayuda de Él es grande y siempre está con nosotros, porque no hay obstáculo más grande que pueda interponerse, más grande que Dios. Y también no tenemos que tener miedo, y terminamos con esto en el versículo 17, fíjate que dice, la gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo el Señor los atenderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles, convertiré el desierto en ciénaga, haré brotar arroyos en tierra seca, en el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes, olivos, en la tierra seca haré crecer pino juntamente con abetos y cipreses, para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. No tenemos que tener miedo porque Dios tiene abundantes recursos y los pone a nuestra disposición. Estas palabras de Isaías ya un poco tuvieron cumplimiento en el pueblo de Israel y lo van a tener mucho más en el futuro. Pero también estas palabras son para mostrarnos a nosotros que no tenemos que tener miedo porque los recursos de Dios son infinitos y están a nuestra disposición. Dios puede hacer que broten cosas donde no las hay, que lugares desiertos de golpe brote agua
Y esta abundancia de recursos está a nuestra disposición. Por eso no tenemos que tener miedo ante cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Fíjate que dice que Él va a hacer abrir ríos en lugares donde no lo hay. Va a escuchar el clamor de los afligidos y menesterosos con su lengua seca y les va a dar agua. Va a hacer en el desierto que crezcan cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y esto, fíjate Israel hoy en día, cómo está. En el desierto de Israel ya no es más desierto. Hay todo lugares fértiles. Dios está cumpliendo su palabra y nos muestra que los recursos de Él son abundantes y están a nuestra disposición. Para que nosotros no temamos, para que nosotros podamos tener victoria sobre el temor, sobre cualquier cosa que nos podamos sentir amenazados, porque el Dios que tenemos es más grande que cualquier circunstancia. Es más grande y sus recursos están a nuestra disposición. Ahora fíjate, te voy a leer de vuelta el versículo 20. Dice, para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder. Es decir, que todo lo hace Dios para que todos, inclusive nosotros, como habíamos leído antes, nos alegremos, pero para que todos le demos la gloria a Él. Para que Él reciba el reconocimiento que solamente Él es merecedor de recibirlo. Para que todo el mundo entienda que el poder de Él es el que se manifiesta. Es decir, que cuando nosotros en nuestras vidas no temamos, el mundo que nos rodea vea y vea nuestra confianza y vea nuestra seguridad hacia el futuro que tenemos que encarar. Pero que cuando nos vean, den gloria a Dios. Cuando nos vean, digan, qué Dios grande que tiene esta persona. Quiero tener este mismo Dios que tiene esta persona. Para que cuando nos vea la gente que nos rodea, reconozcan el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y se den cuenta que nuestra seguridad no es porque nosotros somos y tenemos un yo interior fuerte y que podemos. No, para que vean que nosotros somos débiles, pero estamos fuertes en el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso es por lo cual no tenemos que temer. Ahora, fíjate qué interesante, y con esto voy terminando. En este capítulo 41 muchas veces encontramos las frases, según la versión que usemos, yo lo haré. Es decir, Dios dice que lo va a hacer. ¿Sí? Que nos va a dar fuerza, yo siempre te ayudaré, te voy a repetir, versículo 10, te sustentaré con la diestra de mi poder. Versículo 11, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. 18, abriré ríos. 18, abriré manantiales. 19, haré de crecer en el desierto cedros, etc. 19, yo pondré cipreses. 27, es decir, es lo que el Señor va a hacer. ¿Sí? Es lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Es lo que hizo con el pueblo de Israel, lo que está haciendo con el pueblo de Israel y lo que va a hacer con el pueblo de Israel y lo que quiere hacer en nuestra vida. Qué diferente que es lo que hace Satanás. Porque en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 14, está relatado lo que Satanás pensaba. Y lo que Satanás pensaba era, yo voy a hacer. ¿Sí? Yo voy a subir al cielo. Yo voy a ponerme y hacer un trono a semejanza de Dios. Yo me voy a sentar en tal lugar. Yo subiré a las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. Satanás es como que él quería su yo, ¿no es cierto? Su orgullo. En cambio, Dios quiere trabajar en nuestra vida, quiere hacer en nuestra vida para que nosotros le podamos dar toda la gloria a Él. Son enfoques diferentes. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado en el yo, en buscar la fortaleza para vencer el temor en lo que nosotros podemos hacer. Porque esa fue la actitud de Satanás, buscar su beneficio.
Nosotros tenemos que buscar nuestra fortaleza en lo que Dios hace y quiere hacer en nosotros. Y a través de el Señor actuando en nosotros, vamos a poder vencer el temor. Vuelvo a repetirte, no tenemos que temor porque somos hijos de Dios, escogidos por Dios con un propósito. No tenemos que tener temor porque la ayuda de Dios está de nuestro lado presente. No tenemos que tener temor porque no hay obstáculo demasiado grande que Dios no pueda vencer, y no tenemos que tener temor porque Dios tiene recursos abundantes para derramar en nuestra vida. Por eso, hermanos, no tengamos temor ante cualquier circunstancia que nos espere el día de mañana. Dios es más grande. Acuérdate de la canción. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios es grande y está de nuestro lado. Por eso podemos vencer y tener victoria sobre todo temor. No hay nada que nos haga sentir amenazados, porque Dios está de nuestro lado. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque ella nos exhorta a no temer, a no tener miedo. Padre, gracias porque vos sos un Dios grande que estás de nuestro lado. Y Padre, y si vos estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni ningún virus, nada puede estar contra nosotros porque vos estás con nosotros. Y nada nos puede separar de tu amor, nada nos puede separar de la relación que tenemos como hijos con vos, que sos nuestro papá. Padre, gracias porque vos nos escogiste desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Gracias, Padre, porque tus recursos que están de nuestro lado, a nuestra disposición, son innumerables. Gracias, Padre, porque tu ayuda está con nosotros. Gracias, Padre, porque tu mano de poder es la que nos está cuidando y sosteniendo. Y gracias, Señor, porque nos estás tomando de la mano y nos estás diciendo que vos estás con nosotros y nos estás ayudando. Señor, ayúdanos para que en este tiempo podamos realmente vivir en victoria, sin temor a lo que pueda ocurrir. Y los demás, al vernos, puedan darte gloria a vos, Señor, porque vean en nosotros tu presencia. Señor, todo esto te lo pedimos y te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, ¿sí? Y te dejo el desafío, Lee estos versículos del capítulo 41, pero también léete Isaías del 40 al 48. Que el Señor te bendiga.